Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Hoy no me equivoqué, porque siempre le digo buenos días y ya es tarde. Pero bueno, buenos días. Es un gusto poder estar con usted compartiendo el día de hoy. ¿Y cómo se encuentra? ¿Acalorado? ¿Con calor? No, está. Gracias, mi hermano. Ok. Yo sí tengo un poco de calor. Estaba recordando. mm, ya tiene tiempo, en mi primer año del seminario, en el 2019, hicimos una gira ministerial donde el seminario visitaba varios estados de la República Mexicana para promover o promocionar las licenciaturas, la licenciatura en énfasis pastoral, en misiones, juvenil y musical. Y en esas giras, en la que recuerdo ahorita, viajamos por la Ciudad de México, empezamos ahí, luego en Puebla, Oaxaca y Chiapas, y me acuerdo que me tocó compartir en Tapachula, en verano. Entonces yo normalmente no sudo, no sufro con el calor, pero en esa ocasión, aparte de los nervios, porque era una iglesia de esas históricas, con peso histórico, la tercera iglesia bautista de Tapachula, y un culto lleno de, donde tenían a los diáconos, al consejo hasta enfrente, y todos con una mirada juzgadora diciendo, este niño que me va a enseñar. Me acuerdo que yo estaba abrumado por el calor, ¿no? Entonces estaba recordando eso ahorita con estos calores que están muy fuertes, pero gracias a Dios por este clima. ¿Sabe, hermano? Esta semana es especial. Es la Semana Santa, como le conocemos, cuando conmemoramos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esta última semana de su vida y su ministerio terrenal. Algunos el día de hoy celebran el Domingo de Ramos, ¿no? O de Palmas, recordando la entrada triunfal de Jesús. Y nosotros, como seguidores de Cristo, en esta semana tomamos este tiempo para reflexionar. Tomamos un tiempo para reflexionar y con profundo agradecimiento hacia nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio, y recordamos también su resurrección. El siguiente domingo ya nos compartieron los avisos, así que le pedimos que aparte esas fechas para que podamos celebrar juntos como iglesia. En medio de esta Semana Santa, entre tanto recordar el sacrificio de Jesús, consideramos importante también hablar de su ministerio y cómo inició su ministerio. Como sabe, el pastor en las semanas pasadas predicó sobre su bautismo, y el día de hoy vamos a meditar en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Le pido que me acompañe en sus Biblias, Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y cuando lo tenga le voy a invitar a que se ponga de pie por respeto a lo que va a ser leído. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, y daremos una lectura alternada. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2, y nos unimos en el versículo 11. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y la palabra de Dios dice así, si no lo tienen en su Biblia, también está en las pantallas. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
juntos, mi hermano. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén, hermano, puede tomar su lugar. El día de hoy vamos a meditar en este pasaje de suma importancia que antecede el principio o el inicio del ministerio público de Jesús. Y el nombre de esta predicación es Venciendo la Tentación. El Evangelio de Mateo, mi hermano, nos prepara, para la porción que acabamos de leer, es un pasaje clave en el cual Jesús enfrenta la tentación en el desierto. Muchos conocemos eso. Muchos conocemos este pasaje e inclusive podemos saber de memoria las 3 tentaciones que Jesús enfrentó. Este momento de la tentación de Jesús no solo marcó un punto crucial en el ministerio de Jesús, sino que también nos enseña cómo enfrentar como hijos de Dios, seguidores de Cristo, las tentaciones en nuestro día a día. En este Evangelio de Mateo, mi hermano, como usted sabe, fue escrito por un cobrador de impuestos, un hombre común, pero odiado por su pueblo, porque los había traicionado y trabajaba o servía al imperio romano. Mateo fue llamado por Jesús para ser su discípulo y a lo largo de su evangelio podemos ver cómo presenta a Jesús como el Mesías prometido y este rey que vino a establecer el reino de Dios entre nosotros, ¿no? Recordemos que Mateo escribe su evangelio principalmente a una audiencia judía. Y el pasaje que vamos a explorar hoy, mi hermano, nos ofrece más que una simple narración. Una narración histórica nos da principios prácticos para vivir victoriosos, no en nosotros, sino victoriosos en Cristo, para que podamos seguir el ejemplo de Jesús en el desierto, donde enfrentó al enemigo y lo hizo con obediencia, sabiduría y fidelidad al Padre. Lo mismo se espera que nosotros como seguidores de Cristo hagamos cuando nos enfrentemos a la tentación. Hoy, mientras profundizamos en estos versículos, mi hermano, principalmente vamos a resaltar o intentaré resaltar el carácter de Jesús en cada una de estas tentaciones, pero también una aplicación práctica para que nosotros podamos entender y seguir el ejemplo de Jesús ante la tentación. Así que le pido que me acompañe, mi hermano, a los primeros 2 versículos que dicen lo siguiente, Mateo 4, versículos del 1 al 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El primer punto, mi hermano, que veremos el día de hoy, es que así como Jesús, seamos guiados por el Espíritu Santo. Lo tiene en su boletín y agradezco a los chicos de Conexión por la presentación, a Meli también por el boletín, porque son de gran bendición para nosotros. El primer punto, así como Jesús, seamos guiados por el Espíritu Santo. Es importante, mi hermano, mencionar que en los 3 evangelios sinópticos que conocemos, que son Mateo, Marcos y Lucas, este relato de la tentación es precedido o está precedido por el relato del bautismo de Jesús. Marcos lo relata de una forma más extensa, Mateo también lo relata de una forma extensa y Lucas también, pero después del relato del bautismo está el relato de la tentación de Jesús. Y estos eventos son de suma importancia ministerial, histórica, doctrinal y me atrevería a decir que también escatológica. Cada evangelista, mi hermano, desde su propósito específico, narra la tentación de una manera distinta. Si usted se va a Marcos capítulo 1, se va a encontrar con que Marcos hace una mención muy breve, solo 2 versículos, pero son muy importantes. Mateo y Lucas lo presentan con más detalle y casi de una manera idéntica, solamente de diferencia 2 versículos. Mateo lo presenta con 11 versículos y el evangelista Lucas con 13 versículos. Ahora, entendiendo el contexto inmediato, mi hermano, después de la gloriosa confirmación mesiánica de Jesús en su bautismo, dice la Escritura que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. El enemigo, si usted recuerda en el principio, cuando tenemos esta escena en el Edén donde es tentada a Eva y lleva su tentación con Adán, el enemigo obtuvo una primera victoria con Adán. Y es ahí cuando se introduce el pecado y la maldad y la naturaleza del hombre es corrompida. Y ahora con Cristo Jesús, que es considerado o es el segundo Adán, el enemigo también busca obtener una segunda victoria. Y por eso quiere o intenta tentar o tienta a Jesús en el desierto. Presta atención al versículo 1, mi hermano, porque es muy significativo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu.
Es muy significativo esto, mi hermano, porque nos muestra que la voluntad de Dios para con Jesús incluía enfrentar la tentación. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice lo siguiente: aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, aprendió la obediencia por lo que padeció. Esto nos deja ver, mi hermano, que la tentación fue una experiencia necesaria para Cristo Jesús. Y si usted lee el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 12, nos encontraremos que él dice, el evangelista Marcos dice que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. Esto nos deja ver que no fue coincidencia que Jesús fuera tentado justo de haber sido bautizado. Todo tiene un porqué. Y más adelante lo vamos a entender. Jesús fue confirmado como hijo, pero también fue llevado al campo de batalla, por así decirlo, a un campo de batalla espiritual. Esto refleja, mi hermano, una realidad que muchos de nosotros hemos experimentado, pues después de nacer de nuevo, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nos integramos a una comunidad y somos bautizados, automáticamente vienen los ataques del enemigo. Yo creo que todos podemos coincidir en eso. Después de que aceptamos y llegamos a este camino precioso como seguidores de Jesús, los ataques no paran y estarán presentes mucho en nuestra vida como creyentes. Esto nos debe tener alertas y estar preparados para saber cómo responder a las tentaciones, así como también nos muestra Jesús. Y sabe, en estos dos versículos se nos muestra un concepto importante que muchas veces no escuchamos tal vez desde una predicación, tal vez sí en enseñanzas, pero es el ayuno, un término que es clave en este pasaje, y nosotros sabemos que es el ayuno bíblico, es una disciplina espiritual que por lo general se acompaña de abstenernos de alimentos, ¿no? De una manera voluntaria, con el propósito de buscar de una manera más precisa en oración a nuestro Dios. También el ayuno no solamente puede ser con alimentos, sino de cualquier cosa legítima para nosotros, pero que podamos cesar eso voluntariamente para tener una búsqueda incesable de nuestro Dios. Jesús fue llevado al Espíritu, fue llevado en el Espíritu al desierto, fue movido por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero para esto Él se preparó ayunando 40 días y 40 noches. Esto no es una muestra de debilidad, mi hermano, sino es una muestra de dependencia total al Padre. Jesús, como hijo, sometiéndose total y voluntariamente al Padre, a Dios el Padre, que eso debe fungir para nosotros como un modelo a seguir. Nosotros podemos meditar, y no voy a tardarme mucho en este punto porque son 4 puntos, entonces le pido que vayamos un poquito más rápido. Bueno, yo me tengo que apurar. Jesús no necesitaba mortificarse por causa del pecado, mi hermano, pues sabemos que Él tenía, sí, una naturaleza 100% divina, pero también 100% humano, pero es perfecto y Él nunca pecó. Pero aún así ayunó siguiendo el ejemplo de Moisés, que también lo hizo 40 días, y también de Elías, que también lo hizo 40 días para fortalecerse, para ser fortalecido. Lo hizo para estar plenamente enfocado y fortalecido espiritualmente al inicio de su ministerio público. No iba a ser un ministerio fácil, iba a tener ataques constantes del enemigo, y esto lo dice Lucas también, y lo vemos en Mateo 16. Por eso Jesús era importante que pasara esta prueba, por así decirlo, ¿no? Esta prueba que antecedía el inicio de su ministerio público. En resumen de estos 2 versículos podemos ver que Jesús fue dirigido al combate. Jesús no se arrojó voluntariamente al desierto, sino que fue movido, fue llevado por el Espíritu, como dice en la Escritura. El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús como paloma en su bautismo, también lo condujo con un propósito específico al desierto. Como creyentes, mi hermano, nuestra preocupación debe ser, como dice el Evangelio de Marcos, evitar entrar y caer en tentación. Pero sabe, si Dios permite que pasemos por tentación, no debemos sorprendernos ni asustarnos, sino permanecer firmes, como dice la Escritura. El apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Y el apóstol Pedro dice, resistid firmes en la fe. Si confiamos en nuestras fuerzas, provocaremos al enemigo, que es lo que muy a menudo pasa. Pero si el Espíritu Santo nos guía, Él mismo nos sostiene y nos hará salir más que vencedores de esta tentación.
Lo primero fue que Jesús fue llevado al combate o fue dirigido al combate, y lo segundo que aprendemos de estos dos versículos es que fue preparado para el combate, ¿no? Jesús ayunó. Como los luchadores que se abstienen de todo antes de un combate, Jesús se ayunó y se preparó para este combate espiritual que iba a tener con el enemigo. Esto es algo muy importante, mi hermano, porque Jesús no fue al desierto para ver qué pasaba o qué podía pasar, para intentar enfrentar la tentación y salir victorioso, sino que Él fue a vencer, y a vencer por usted y por mí, para demostrarnos que en Cristo, en Él, en el Espíritu y enfocados y firmes en Dios, podremos también vencer la tentación como Él lo hizo. Y tentaciones duras, mi hermano. Esa fue su fortaleza principal, a mantenerse firme y bajo la voluntad de su Padre, nuestro Padre, y también firme o siguiendo la diligencia del Espíritu, ¿no? Matthew Henry dice algo muy importante: estar seguros de que somos hijos de Dios nos prepara para enfrentar la tentación, porque esa es la certeza que nos fortalece contra los ataques del enemigo. ¿Usted está seguro de que es hijo de Dios, mi hermano? No los estoy muy seguros. ¿Está seguro realmente de que es hijo de Dios? Yo estoy seguro de que soy hijo de Dios, ¿no? Y esa debe de ser su seguridad. Imagínense, viene el diablo y le dice: ¿eres hijo de Dios? Amén. Sí, no, mi hermano, esa no es la idea. Si está seguro, tiene que decir: yo soy hijo de Dios, y esa es la certeza que me va a dar fortaleza para enfrentarme a la tentación. La seguridad en nuestra identidad como hijos de Dios nos fortalece para resistir la tentación. Si sabemos quiénes somos en Cristo, podremos rechazar toda mentira del enemigo. Jesús sabía quién era, pero no confió en lo que Él podía hacer divinamente, sino que confió en la voluntad del Padre. Así también ustedes y yo tenemos que saber, tener la certeza que somos hijos de Dios y confiar en la voluntad del Padre, y eso nos hará salir más que victoriosos de la tentación. Pero por favor, esté seguro de que es hijo de Dios, mi hermano. Así como Jesús fue guiado por el Espíritu y se preparó para enfrentar la prueba, nosotros también debemos estar firmes cuando venga la tentación, hermano. Y una de las armas más poderosas que tenemos para resistir es la misma que usó Jesús: la palabra de Dios. En las 3 tentaciones vemos cómo Jesús cita porciones de la ley. Este es un ejemplo que debemos tomar como seguidores de Cristo, ¿no? En este pasaje, en este texto, podemos ver cómo Jesús responde a la tentación, dejándonos un ejemplo de cómo nosotros podemos responder a nuestras tentaciones. El primer punto que hemos visto, mi hermano, lo tiene en su boletín, y si no tiene, puede pedir uno. Así como Jesús, debemos ser guiados por el Espíritu. Ahora le pido que me acompañe a los versículos del 3 al 7, que dicen lo siguiente. Mateo 4, versículos del 3 al 7. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. El segundo punto, mi hermano, que veremos el día de hoy es que así como Jesús, respondamos a la tentación con la palabra de Dios. Y antes de meterme de lleno al texto, mi hermano, quiero explicar qué es tentación, porque muchas veces, aunque parezca increíble, confundimos lo que es tentación y prueba. La prueba, mi hermano, en términos sencillos, es ser puestos a prueba o experimentar una situación con el propósito de ser fortalecidos. Y la tentación es su contraparte. Somos puestos a prueba, pero no con el propósito de ser fortalecidos, sino con el propósito de ser destruidos. Y eso es lo que el diablo estaba intentando hacer con Jesús. Ya había destruido eso que tenía Adán y Eva en el Edén. Ese privilegio que tenían, esa relación que tenían con Dios, lo destruyó. Cayeron, fueron probados para su destrucción y no pasaron esa tentación. Y ahora el diablo quiere obtener una segunda victoria con Cristo, pero Cristo no se va a dejar, y vamos a verlo, ¿no? La palabra que se usa en este pasaje es una palabra de ser tentado para destrucción, o ser puesto a prueba para destruir. Esto es decir, mi hermano, que la prueba se espera que nosotros no seamos destruidos, sino que se espera que nosotros pasemos esta tentación victoriosos, así como Cristo. Cuando hablamos, mi hermano,
de estos temas de la tentación que experimenta Cristo y nos ponemos teológicos y bien exegéticos, puede surgir la pregunta, ¿Dios puede tentarnos? Y la respuesta es no. La verdad, como usted y yo sabemos, Dios no nos puede tentar o no nos tienta, pero aquí le voy a explicar un poquito más. Somos tentados para mal, para nuestra destrucción, como le dije, porque Satanás, que está subordinado, él es el encargado de tentarnos, por así decirlo, ¿no? Solamente el diablo y los demonios pueden tentarnos con ese fin de destruirnos. Pero sabe, incluso su tentación, que es atribuible directamente a ellos, no escapa del control de Dios. Cuando somos tentados no quiere decir que a Dios se le escapó, sino que aunque esa tentación es atribuible al enemigo, Dios aún está en control de eso, como lo vemos en este pasaje. ¿Okay? Ahora, volviendo al texto, mi hermano, podemos observar 3 tentaciones a las cuales Jesús se enfrenta. Después de haber ayunado, tuvo hambre, lo cual nos da una clara evidencia de la naturaleza humana de Jesús. Y el Espíritu Santo, en este evento tan significativo, permitió las tentaciones. Nuevamente, acompáñeme al versículo 3, que dice lo siguiente: y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando miramos bajo el núcleo de cada una de estas 3 tentaciones que Jesús experimentó, podemos ver que nosotros también somos tentados en el mismo sentido. De esas 3 tentaciones, digamos que son la esencia de todas las tentaciones que nosotros experimentamos. De esas 3 tentaciones que vamos a verlas, nosotros somos tentados en el mismo sentido. Ahorita lo vamos a entender. Cuando somos tentados por el enemigo con un fin de destruirnos, ¿cómo respondemos? Se esperaría que respondiéramos como Jesús lo hace, pero la verdad es que muchas veces no lo hacemos así. El versículo 3, mi hermano, nos muestra la primera de las 3 tentaciones que Jesús experimentó, que fue la tentación de la autogratificación. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, mi hermano, la Biblia dice que Jesús tenía hambre, algo natural. Muchos de nosotros después de medio ayuno, ayunar 6, 7 horas, tenemos hambre, imagínense después de 40 días y 40 noches. Era normal, aparentemente algo natural que el hombre tiene que experimentar, ¿no? Y el diablo toma esto astutamente para tentar a Jesús. Una traducción más correcta, me puse a indagar un poquito, cambiaría la frase si eres hijo de Dios por la frase ya que eres hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo jamás dudó de quién era Cristo. Nunca dudó de la identidad de Cristo Jesús, ni de la misión. Sabemos de la preexistencia de Cristo, entonces por eso Satanás sabía perfectamente quién es Cristo. Por eso la frase, ya que eres hijo de Dios, creo que nos puede ayudar a entender un poco mejor el sentido de estas tentaciones. El diablo astuto, y quizás tontamente, o sea, es contradictorio, pero ahorita me va a entender, intentó sembrar la duda en Jesús usando el mismo título que Dios usó para referirse a Jesús cuando fue bautizado. Este es mi Hijo amado, con el cual estoy muy complacido. El diablo pudo decir a Jesús, ¿no? Ya que eres hijo de Dios, ¿por qué estás aquí en el desierto pasando hambre? ¿No deseas comida? ¿No te provee y te cuida tu Padre? Anda, convierte estas piedras en pan. Está bien, tienes hambre, es normal. No pasa nada si las conviertes en pan. Satisface tus deseos ahora. Tú tienes el poder porque eres hijo de Dios. Satisface tus deseos ahora. Y sabemos que Jesús no cedió ante esa presión, sino que respondió sabiamente. Pero ¿cuántas veces nosotros, mis hermanos, satisfacemos nuestros deseos con esa salida que el enemigo nos ofrece, que nos lleva a evitar o a no confiar o a no recordar en quiénes somos, en que somos hijos de Dios y por ende dependemos de nuestro Padre proveedor? ¿No deseamos ser gratificados? Me estoy esforzando mucho, merezco eso. Ay, es que es para verme mejor. Es que es para sentirme mejor. Dios se va a encargar de eso. Pero no busquemos la salida fácil. No es difícil, mis hermanos, ver la autogratificación que cada uno de nosotros anhela en lo más profundo de nuestro corazón. Esta tentación, mi hermano, nos recuerda que podemos ser tentados a satisfacer
los deseos que tenemos, esos deseos legítimos que tenemos, como el alimento, el afecto, el éxito, el descanso. Y el problema, mi hermano, no es el deseo que tenemos, porque Dios nos hizo con esos deseos, con esos anhelos, pero el problema está en el método que utilizamos para satisfacer eso. Queremos ser gratificados, ¿por qué? ¿Con qué méritos? Queremos obtener una recompensa, ¿por qué? Hacerlo en nuestras fuerzas. Si tenemos que ser recompensados, lo será y Dios nos recompensará en su debido tiempo. ¿Por qué? Cuando nosotros intentamos autogratificarnos, estamos olvidándonos de que nuestro Padre proveedor se encargará de todo. Y Jesús nunca se desconectó de la santa y perfecta voluntad del Padre. Jesús eligió confiar y esperar en Dios. ¿Cuántas veces nosotros somos tentados a hacer o a satisfacer nuestras necesidades o nuestros deseos, a autogratificarnos, en lugar de esperar el tiempo y la provisión del Señor? Tomemos el ejemplo de Jesús y respondamos como Él a las tentaciones. Nosotros tenemos deseos que Dios ha incorporado y son buenos, pero Dios también nos ha creado para que lo veamos a Él como un Padre bueno que satisface nuestros deseos, como su voluntad lo demanda. Jesús pudo haber satisfacido sus deseos, pudo haberlo hecho, tenía el poder, tiene el poder. Si Él quería, podía convertir no solamente en pan esa piedra, sino podría servirse un banquete, incluso podría generar de la nada porque es todopoderoso, pero no quiso hacerlo, no confió en lo que podía hacer, sino que confió en el Padre. No quiso hacer nada fuera de la voluntad del Padre. ¿Cuántos de nosotros sí actuamos fuera de la voluntad del Padre para satisfacer nuestra necesidad? Jesús, al escuchar esto, respondió de una manera maravillosa. Y vamos al versículo 4 de Mateo 4, que dice lo siguiente: Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me encanta porque Jesús está citando el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3, donde dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Cuando tuvo hambre, Jesús confió en la voluntad del Padre, que todo lo satisface. Al enfrentarse a esta tentación, mi hermano, Jesús respondió con la palabra de Dios. No confió, como le dije, en lo que podía hacer, porque podía hacer cosas inimaginables, porque es todopoderoso, sino que Jesús se mantuvo firme, obedeciendo y confiando en lo que sabía que el Padre haría. Y que al final en el versículo 11 vemos que el Padre hizo, mandando a sus ángeles para servir a Jesús. En este texto podemos ver cómo Jesús responde a la tentación, dejándonos un ejemplo de cómo nosotros podemos responder a nuestras tentaciones, mi hermano. La primera tentación fue la tentación de la autogratificación. Ahora le pido que me acompañen los versículos del 5 al 7, que dicen lo siguiente: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti, en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La segunda tentación que Jesús experimentó fue la tentación de la autoprotección. Esta tentación, y lo entiendo, puede ser de las más difíciles de entender, porque podemos preguntarnos qué hay de tentador en la posibilidad de que Jesús saltara de una torre. Al contrario, podía servir para demostrar que Dios tenía cuidado de él, ¿no cree? Podía pensarse eso, pero esa no era una torre normal. Si presta atención, dice que lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta del templo, lo cual tenía que ser una demostración visible de la presencia y del cuidado de Dios entre su pueblo. Satanás, otra vez astuto, citó una porción del Salmo 91.
el Salmo 91, en específico versículos 11 y 12, que son una canción o un salmo de la protección de Dios, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo. El diablo conocía perfectamente la palabra de Dios. El diablo conoce la palabra de Dios, mi hermano. No puede modificarla, pero sí puede malinterpretarla, como muchos de nosotros a veces. Pero él la estaba malinterpretando, y tal como lo vemos en este pasaje, el enemigo sabía que este salmo es un salmo en el que Dios promete que a todos los que habitan bajo su abrigo, Él los va a salvaguardar y a proteger. Sus vidas serían salvaguardadas si habitaban al abrigo de este Dios omnipotente. Con un buen sentido bíblico, por así decirlo, Satanás tentó por segunda vez a Jesús a que demostrara que Dios le sería fiel como su hijo, diciendo otra vez: ya que eres hijo de Dios, lánzate abajo, al final tu Padre te va a proteger. Así lo dice la Escritura. Como creyentes, mi hermano, muchas veces podemos llegar a poner a prueba la fidelidad de Dios. Y esto es lo que lo hace complicado. Aquí podemos ver qué tiene de malo esto. Pero Jesús responde de una manera magistral diciendo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros podemos llegar a poner a prueba la fidelidad de Dios, a tentar o a poner a prueba a Dios, poniéndonos en situaciones en las que queremos forzar el actuar de Dios de determinada manera. Sin embargo, no debemos hacer esto. Este versículo 7, en el cual Jesús responde, nos dice la esencia de esto, ¿no? El versículo 7, Jesús está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, donde dice: no pondréis a prueba a Jehová vuestro Dios como lo hiciste en Masá. Aquí el contexto lo encontramos en Éxodo 17, versículo 7, donde el pueblo está exigiéndole a Dios agua, que les proporcionara más agua, y preguntaron una pregunta que la verdad me enoja, ¿no? ¿Está o no el Señor con nosotros? Un versículo antes, en el versículo 6 de Éxodo 17, el Señor les dice que estaría con ellos, y ellos en el versículo 7 dicen: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Dudando tal vez, orillando tal vez a que actuara o no de otra forma. Usted puede tomarse más tiempo para meditar en este pasaje, pero Jesús sabía que no tenía motivos para poner a prueba al Padre. No tenía motivos, y usted y yo no tenemos motivos, porque Él va a actuar como Él quiera, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero tampoco tenemos que irnos al extremo y decir: voy a hacer esto porque sé que Dios me va a cuidar, porque lo dice, voy a salirme del trabajo con ningún motivo, porque sé que Dios me va a proveer. O sea, no tenemos que actuar así, mi hermano. Es algo muy burdo, pero es la esencia de esto. Jesús sabía que no tenía motivos para poner a prueba al Padre. Y esto me llama la atención, porque si usted se toma un tiempo, y lo animo a que se tome un tiempo para leer y analizar debidamente el Evangelio de Mateo, se encontrará con que una de las frases favoritas en este Evangelio de Jesús es la frase: no se preocupen. Incluso en el Sermón del Monte, que viene después de esta prueba, en el capítulo 6, Jesús, hablando del cuidado del Padre hacia con las flores y las aves del cielo, Él dice que no debemos preocuparnos, porque si Él cuidará de eso, si Él cuida de ello, ¿cuánto más no cuidará de sus hijos? Después de una tentación, bueno, de 3 tentaciones, de ser tentado, habla de esto, de la provisión, del cuidado, de la protección del Padre. Usted ha escuchado este canto, ¿no? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz, cantando alegre, mucho. Pero tengamos por seguro que no tenemos que poner a prueba a Dios. No tenemos que tentarlo u orillarlo, o intentar orillarlo a actuar de debida forma. No. Estemos seguros en que Él proveerá a nosotros, sus hijos. Recuerda lo que decía Matthew Henry: si tenemos la certeza de que somos hijos de Dios, eso nos ayudará a enfrentar cada tentación a la hora de ser o intentar obtener una gratificación de la protección en cada tentación. Si usted y yo tenemos la certeza de que somos hijos de Dios, eso nos va a fortalecer en medio de la tentación y nos llevará a salir victoriosos, no en nosotros, sino en Cristo Jesús. Este texto, mi hermano, podemos ver nuevamente cómo responde Jesús, y nos da una valiosa lección de cómo nosotros podemos responder a nuestras
tentaciones. Y la tercera y última tentación, mi hermano, no voy a demorar más. Pude haberla añadido en este tercer punto, pero no lo hice por una buena razón. Considero que merece un punto aparte y ahorita lo vamos a ver. Hasta este punto hemos visto que así como Jesús debemos ser guiados por el Espíritu Santo y responder a la tentación con la palabra de Dios. Ahora le pido que me acompañe a Mateo 4, versículos del 8 al 10, que dice lo siguiente. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El tercer punto del día de hoy, mi hermano, es que así como Jesús, confiemos en los planes y tiempos de Dios. Desde mi punto de vista, mi hermano, y es muy personal este criterio, a esta tercera tentación, aunque por sí sola ya revela el núcleo, así como las otras tentaciones, la autogratificación y la autoprotección, considero que esta tercera tentación fue la más intensa, la más peligrosa y la más profunda de todas. En este momento Jesús estaba tentado a obtener lo que al final le fue dado, que fue potestad sobre todo por el Padre, obtenerlo de una manera sencilla, tomando un atajo. Pero en este momento de profunda debilidad física, Jesús permaneció firme, como hijo obediente, demostrando su fidelidad al Padre. Así como Jesús, mi hermano, debemos confiar en los planes y en los tiempos de Dios. Esta es la tentación de la autoexaltación. Y es interesante, mi hermano, si usted prestó atención a las tres tentaciones que mencionamos, todas inician con la raíz autogratificación, que tiene que ver con querer satisfacer mis propios deseos. La autoprotección, que tiene que ver con algo aparentemente bueno también, ¿no? Cuidar mi propia vida, pero fuera de la voluntad de Dios. Y la tercera tentación, autoexaltación, buscar mi propia gloria. Este versículo o estos versículos del 8 al 10 nos dejan ver algo clave. El enemigo quiere que vivamos centrados en nosotros mismos, desconectados de la dependencia, de la obediencia y la confianza en Dios. Pero Jesús, mi hermano, precisamente venció al enemigo, porque vivió dependiendo del Padre, obedeciendo su palabra y rechazando todo el camino que lo alejara de su misión. Eso es importantísimo. El enemigo seguía aferrado queriendo obtener una segunda victoria. Ahora con Jesús, el segundo Adán. Podemos notar que en la primera tentación inició con una necesidad básica que era la comida, el alimento. Después el enemigo se puso bíblico y citó el Salmo 91, pero lo malinterpretó. Y ahora finalmente, sin más recursos que tomar, buscó ofrecer una salida fácil a Jesús. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Por qué esto sería una tentación tan grande para Jesús? Jesús ya sabía que esos reinos serían suyos y más. ¿Por qué? Muchas veces pasamos por alto y debemos recordar siempre que analicemos este pasaje, mi hermano, que Jesús sí sabía que eso sería suyo al cumplir o al completar su misión. Pero también Jesús sabía que el camino que le llevaría a esa autoridad estaría lleno de dolor, de sufrimiento y en última instancia de una muerte violenta. Fue tentado a reclamar o a tratar de reclamar la recompensa de Dios en ese mismo momento, fuera de la voluntad del Padre. Nuevamente el enemigo le dice, ya que eres hijo de Dios, ¿por qué ser un siervo sufriente? Eres un rey, así que ¿por qué ser crucificado? No te lo mereces, no pagues por esos que al final van a deshonrar tu nombre, tómalo ahora, esto es tuyo, no vale la pena, solo póstrate ante mí. ¿Usted qué hubiera hecho, no? ¿O qué hacemos cuando se nos pasa eso de autoglorificarnos? La autoexaltación. ¿Cuántas veces nosotros somos tentados de igual forma? Se nos ofrece una salida fácil.
una salida fácil para experimentar esas recompensas o bendiciones que Dios nos promete si somos fieles a Él. Por ejemplo, las relaciones sentimentales. Dios promete bendecirnos con compañía, amor y una familia. Pero hay quienes por desesperación, por temor a quedarse a forrar Biblias, se unen en relaciones que claramente van en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Tal vez saben que no es creyente, que no comparte los mismos valores, pero igual, bueno, ya tengo 30 y todavía no me caso. Tengo 38 ya. Por favor, Dios mío, hazme buena esta. No, no, así no se trata, no, mi hermano, porque eso habla de que queremos ser felices ya. Tomar un atajo, y a menudo eso, bueno, no, siempre trae dolor, siempre. Cuando buscamos la salida fácil, siempre trae dolor. En el trabajo y las finanzas también. Dios promete suplir nuestras necesidades si nos mantenemos fieles a Él, pero en cambio tomamos atajos para que se nos aumente el sueldo, tal vez siendo un poquito deshonestos. O tal vez, bueno, no mentí, solamente oculté un poquito de la verdad. No, tampoco, porque Dios promete que debemos permanecer fieles a Él y Él nos bendecirá y nada nos faltará. No busquemos la salida fácil. Y lo último, paz y consuelo, ¿no? También queremos paz, queremos descanso, que Dios promete darnos una paz inefable, pero en vez de eso nos refugiamos en distracciones, en entretenimiento excesivo, incluso en adicciones, en redes sociales, hábitos que dañan nuestro cuerpo. Y eso es una salida fácil, que nos trae una paz rápida, pero eso se acabará pronto. El enemigo nos ofrece una solución rápida que se acabará pronto. Todo lo que fácil llega, fácil se va. Jesús nos mostró más bien que vale la pena esperar en Dios, obedecer su palabra, confiar en que nuestro Dios, su Dios, mi Dios, nuestro Padre, sí cumple lo que promete, sin atajos ni trampas. Y sabe, mi hermano, no actuemos como Adán y Eva. No busquemos en nuestro orgullo alcanzar lo que queremos, de la manera que queremos, porque a ese orgullo es la raíz de nuestra rebelión. ¿Qué tiene de malo? Me lo merezco. Trabajé mucho para eso. Lo voy a hacer. No, tampoco, mi hermano, no se trata de eso. Eso, si actuamos de esa manera orgullosa, lejos de la voluntad de Dios, eso nos llevará a doblar rodilla, no ante Dios. ¿Sabe ante quién? Ante el enemigo, que nos ofrece justo lo que queremos, de la forma que queremos. Así como lo queremos, se ve bien bonito, bien deseable, pero cuando damos la mordida a ese fruto vemos que está podrido, porque no tiene lo que Dios quiere para nosotros. En lugar de eso, doblemos rodilla delante de nuestro Dios y con una obediencia simple, humilde y sí difícil, porque es difícil obedecer a Dios, sometámonos a la voluntad del Padre, así como Jesús.
fortalecidos después de la tentación. Perdón porque estaba hablando más fuerte. Ahora llegamos al final, mi hermano, de este maravilloso pasaje donde claramente se exalta a Cristo, el carácter de Cristo, su dependencia y sumisión total y completa para con el Padre y su voluntad. Pero también se enfatiza su humanidad y cómo se mantuvo fiel en todo momento. Aquí vemos cómo al diablo no le quedó de otra más que irse. Pero si usted lee el Evangelio de Lucas, Lucas 4, versículo 13, se dará cuenta que dice que se apartó por un tiempo porque reanudaría después los ataques. Reanudaría las tentaciones en la siguiente etapa clave del ministerio de Jesús. Y ahora podemos ver que Jesús, al mantenerse firme ante las tentaciones, lo que rechazó en las anteriores, en la de la autogratificación, en la de la autoprotección, en la de la autoexaltación, todo eso llega después de haber salido victorioso de las tentaciones, de haber ganado esa batalla. En este pasaje Jesús nos enseña cómo debemos responder ante las tentaciones. Es nuestro ejemplo, somos seguidores suyos y debemos actuar tal y como Él. Con esto, mi hermano, quiero decirle que Jesús pasó la prueba. Se recuperó del ayuno y ya se encontraba más que listo para iniciar su ministerio. Y al final de ese ministerio entregó su vida por ustedes y por mí. Amén. No olvide eso, lo entregó. Se mantuvo firme, fiel al Padre, no confiando en lo divino que Él es, sino confiando y sometiéndose a la voluntad total, perfecta y buena del Padre. Actuemos como Él. Con esto, mi hermano, quiero concluir con 3 cosas, porque ya me tocaron la campanita. Primera, Cristo será coronado como Rey. Eso es nuestra esperanza. Las tentaciones que Mateo registra para nosotros, al igual que Lucas, son relevantes para las batallas que como hijos de Dios experimentaremos cada día de nuestra vida. La autogratificación, la autoprotección y la autoexaltación siempre intentarán seducirnos y seguiremos enfrentándolas hasta que llegue ese día glorioso en el que Cristo sea coronado como Rey. Mientras que nos queda tomar su ejemplo y responder con la palabra de Dios, esperar en Dios, en sus tiempos, en su voluntad. Y eso nos fortalecerá. Recuerde que es hijo de Dios, recordemos que somos hijos de Dios y eso nos ayudará a enfrentar cada una de las tentaciones que experimentaremos. Hace 2000 años, mi hermano, Cristo venció las tentaciones en ese desierto, dándonos la oportunidad y el ejemplo de que usted y yo también podemos vencer la tentación en Cristo Jesús. Este combate en el desierto solo era una imagen de la tentación que Cristo soportaría en el Calvario, ¿se acuerda? Algo de lo que hablaremos también esta semana. Tentaciones difíciles, pero que Cristo tomó, superó y salió victorioso por amor a nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu, ese mismo Espíritu que condujo a Jesús, no solo al desierto, sino a través del mismo sufrir, atravesar ese mismo desierto sin sufrir daños. Ese mismo Espíritu está vivo en usted y en mí. En nuestras fuerzas no saldremos victoriosos, no podremos triunfar, pero en Cristo, mi hermano, sí podemos. Y Cristo está en nosotros y eso debe llenarnos de esperanza y alegría, porque no estaremos solos en la tentación. La segunda cosa que puedo concluir de esto, mi hermano, es que Satanás será nuevamente abatido en la derrota. En ese último día, Jesús se afirmará de una vez por todas como lo más autoritario. Afirmará su autoridad sobre toda la creación. Y cuando lo haga, ¿sabe qué pasará con el enemigo? Será derrotado. Tenga la seguridad, mi hermano, de que el acusador, aquel que nos acusa, que nos tienta, que nos ataca, será procesado y será sentenciada, será destruido, como dice Apocalipsis, ¿no? El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cristo, mi hermano, será coronado rey y Satanás nuevamente será derrotado por los siglos
de los siglos. Amén. La iglesia, mi hermano, como última conclusión de este pasaje, saldrá victoriosa, se levantará victoriosa en Cristo Jesús. La palabra de Dios deja claro que en el último día la iglesia se levantará victoriosa, y así es. La victoria está asegurada no por quienes somos, sino por los méritos de Cristo. Para todos los hijos, las hijas de Dios, podemos experimentar tiempos difíciles de prueba, guerra espiritual ahora donde somos tentados, pero los tiempos de paz estarán por venir. Como hijos de Dios en Cristo, confiemos en su bondad omnipresente y suficiente de nuestro Padre. Dejemos que su amor supremo sea la satisfacción de nuestra alma. Yo le invito a mi hermana a que podamos recordar cada vez que venga la tentación, porque va a venir día tras día, tras día, tras día. Recuerde cómo se condujo Jesús. No busque autogratificarse, no busque usted mismo autoprotegerse, ni siquiera busque una autoexaltación, no busque la gloria, sino busque darle la gloria a Cristo Jesús con su vida. Que cada que nos enfrentemos a una tentación salgamos victoriosos por Cristo, y que esa victoria no sea para decir qué buen cristiano soy, qué fuerte espiritualmente estoy, sino que sea para seguir dando gloria, honra y alabanza a nuestro Dios, a Cristo Jesús, que es por quien podemos salir victoriosos de las tentaciones, así como Él lo hizo. Recuerde, mi hermano, esta semana estamos recordando la última parte de la tentación, y seguramente hablaremos de la tentación más grande, de esta prueba que experimentó Jesús en el Getsemaní. Recuerde que todo eso lo hizo por amor a nosotros. Se mostró fiel y obediente a la voluntad del Padre, aunque sabía que eso iba a ser difícil, y fue difícil. ¿Cómo estamos respondiendo a eso? ¿Somos insensibles y caemos y caemos y caemos y caemos? ¿O caemos e intentamos levantarnos? No en nuestras fuerzas, sino en Cristo Jesús. Yo le invito a que medite en esto, mi hermano, y que podamos, cuando llegue la tentación, salir victoriosos, porque Cristo triunfó sobre la tentación. Le pido que incline su rostro y me acompañe en oración, por favor. Padre, en esta hora te damos gracias porque en tu misericordia estamos aquí. Gracias porque nuevamente podemos rendirte alabanza y adoración juntos como iglesia Anástasis. Gracias porque tomando este pasaje que nos narra las tentaciones de Jesús, podemos principalmente seguir alabando y exaltando a Cristo por su fidelidad, por su dependencia total a tu voluntad soberana, Padre. Gracias porque en Cristo tenemos un ejemplo de cómo podemos salir victoriosos de la tentación, no en nosotros, sino porque Él venció por nosotros. Ayúdanos, Padre, a que cada vez que enfrentemos esos ataques del enemigo, que seamos diligentes, que podamos responder con tu palabra, que podamos confiar en ti, que tengamos la convicción de ser hijos tuyos, de que somos hijos tuyos, y esa convicción nos ayudará a salir victoriosos de la tentación. Ayúdanos a que en esta semana podamos recordar con reverencia y profundo agradecimiento tu amor, el amor de Cristo en la cruz, que murió por cada uno de los que estamos aquí y nos ha otorgado salvación y vida eterna mediante su resurrección. Gracias por este tiempo, que tu nombre siga siendo alabado y glorificado en este día, y que podamos seguir dándote gloria, honra y alabanza en todos los días que nos permitas estar aquí. En tu nombre oramos. Amén. Gracias.